Mi nombre es Laureano Carlosama. Soy gerente de la empresa Apícolas Mieles del Ecuador. Esta empresa es conformada por algunos apicultores, pero en su mayoría estamos familias, hermanos. Eh, la apicultura viene desde mi abuelito, mi papá, es hereditario. Estamos muchos años trabajando con abejas y viviendo de las abejas. Entonces aquí les vamos a dar a conocer lo que nosotros hacemos acá. Un poco de historia, apicultura en Ecuador, alimentación, transhumancia, cría de reinas y vamos adelante. Bueno, retos y logros de la apicultura. Ahí está mi abuelito, mis hermanos. Nosotros la apicultura siempre la hemos hecho como hobby. Anteriormente no era nuestro, o al menos de mi papá, no era la actividad principal. Mi papá era un empleado público, pero sabía mucho de abejas y de apicultura y nunca le dejó. Fines de semana íbamos a trabajar con abejas y a disfrutar del campo. Mi abuelito y mi papá tuvieron una experiencia con abejas, el tema de africanización. Recuerdo que tuvieron bastante problema con los vecinos. Creo que mi abuelito tuvo la transición de la abeja europea que estaba aquí y luego cuando entró la abeja africanizada tuvo varios problemas que decidió coger sus abejas e irse a la montaña, al monte. Bueno, era divertido, complicado llevar, como ustedes ven, en animales, burritos, ahí llevar las centrífugas, los tanques, dejar muchas veces 2 horas para poder obtener la miel. Nosotros, mi papá siempre nos acompañó, siempre estuvo al lado nuestro, nos indicó, nos guió a mí y a mis hermanos, de tal forma que nosotros hicimos ya una forma de vida. Vivir de la abeja, vivir de la apicultura, preparábamos nuestro propio material, experimentábamos, ahí vemos algunos modelos, experimentábamos para ver qué es lo que nos va a dar mejor resultado. Mayor producción especialmente. Nosotros nos dedicamos es más a la producción de miel. Empezamos a construir nuestras propias centrífugas, a hacer modelos, diseños y por último empezamos ya a buscar nuevos sitios, cambios de reinas, buscar un tipo de abejas que a nosotros nos dé facilidades de trabajo, porque no era rentable cargarse 20, 30 litros de miel 2 horas a lomo de mula, entonces no es muy rentable. Entonces buscamos nuevas formas, nuevos métodos de hacer apicultura mucho más rentable. Entonces, ahí ven, son sitios donde llega el vehículo. Aquí la geografía es agreste en algunas partes, otras planicies. Tenemos una variedad de microclimas aquí también que nos favorece bastante para la transhumancia. Entonces, llegamos hasta esta época que estamos trabajando así en haciendas ganaderas específicamente. Haciendas agrícolas o zonas agrícolas no estamos trabajando mucho por tema de pesticidas, pero hay sectores sí que producen agricultura orgánica, sí estamos incluidos ahí. ¿Qué tipo de abejas funciona mejor? ¿Cuál es la más adecuada? Para mí todas las abejas son buenas, todas las abejas son nobles, todas las abejas nos brindan ahí su producto. El manejo de la apicultura en Ecuador, entonces depende ya del apicultor. Si el apicultor quiere hacer vida de las abejas, tiene que poner más empeño, como todo ganadero, como todo agricultor, ponerle gusto y corazón a las cosas que hace. De esa manera, cuidando las abejas, cualesquiera abeja que sea, son buenas. La alimentación artificial muy fundamental aquí también para nosotros poder obtener resultados. Nos dedicamos 100% a las abejas, no tenemos ninguna otra actividad. Alimentación con proteína, cuando les falta polen, tenemos que hacer un análisis nosotros.
hemos aprendido de muchos apicultores también, muchos apicultores, colegas, quienes nos han abierto las manos, no solamente aquí en Ecuador, Colombia, México, Chile, Cuba también hemos estado por ahí, quienes nos han ayudado con sus experiencias. Entonces, no es solamente mío, y eso agradezco a muchos apicultores de distintos países que sí nos han dado la mano. Entonces, luego vamos a ver los resultados del trabajo que se hace. Si nosotros tenemos ganado, si nosotros tenemos cualquier animalito, tenemos que cuidarle. Tenemos que darle su proteína, curarle, etcétera, etcétera. Las abejas son iguales. Cualquier tipo, si son africanizadas, si son líneas europeas, mientras nosotros les demos mayor facilidad, al menos de mi parte, es mucho mejor, tanto para nosotros como para las abejas. Entonces vemos aquí los resultados ya de la proteína, cómo se genera mayor cantidad de abejas. Abejas desde un principio, desde el momento que pone el huevito la reina, empezamos a darles facilidades, ¿sí? Curando de la varroa, nutriéndolas para que cuando tenga que hacer su trabajo, cuando tenga que recolectar la miel, cuando tenga que trabajar, estén bien fortalecidas. Perfecto. Requisitos de Te voy a obtención de buenos interrumpir resultados. Con gusto, un, un claro. un segundito. Espero que no haya delay. Ustedes en Ecuador se encuentran en un clima medio tropical, ¿sí? Muchos meses del año se encuentran con falta de proteína y por eso entraron a utilizar lo que es tortas proteicas o suplementación, o lo hacen porque con este tipo de manejo tienen una mejor producción de miel. ¿Cuál es el factor que influye en hacer este tipo de trabajo, ya que ustedes las floraciones deben ser casi continuas y no son los inviernos crudos que podemos tener tanto en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en los dos extremos? Todo lo que es la parte subtropical y tropical, los microclimas los debe ayudar, ¿cierto, Laureano? Sí, claro que sí, los microclimas nos ayudan bastante, pero también hay que hacer un análisis que sí, ciertos sectores, ciertos pisos climáticos, ciertas plantas aquí dan abundante néctar, pero el polen es insuficiente para las abejas. Entonces, le doy un ejemplo, nosotros íbamos a una zona de buena vegetación, buena cantidad de miel, pero el momento que nosotros dejamos las colmenas ahí, toda la cámara de cría está saturada de miel, apenas hay un puñito de postura de la reina, pero miel hay abundante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el polen, nutrición, no es suficiente. En esos sectores, para nosotros poder producir miel, tenemos que ayudarles con proteína. O caso contrario, se hace un manejo de transhumancia, creciendo colmenas, preparando colmenas en sitios de abundante polen, polen nutritivo. Entonces empieza a poblarse, usted ve que empieza a crecer la cantidad de zánganos y esas colmenas llevamos a los sectores donde hay abundante néctar, pero no hay polen. O viceversa, lo mismo. Hay abundante polen, hay sectores, pero no hay mucho néctar. Entonces, debido a esa investigación o a esos casos que nos ha pasado, nos hemos obligado a agregar proteína, fruta proteica y se ve totalmente la diferencia. Es parte del manejo. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a ver. Bueno, genética, tenemos que hacer selección. La selección es importante. Yo creo que todos los apicultores hacen su selección de sus propias colmenas. Saben que de 10 colmenas que tienen un apiario, 2 o 3 son las mejores que se destacan en el año. Entonces, tenemos que empezar a hacer selección. Depende para lo que quiera, para miel, para polen. Nosotros hablamos que un 90% es miel, cosechamos polen también, pero no es mucho. Entonces, de acuerdo a veces vamos llevando nuestra línea genética. Me contaste que al comienzo tuvieron problemas con el tema de la africanización.
y quién sabe alguno que otro accidente. En la actualidad, ¿cómo se encuentra la apicultura que tú manejas en tu empresa y también la de los apicultores que te rodean, ya que estamos en este tema genético? ¿Se encontraron y abordaron el tema y tomaron conciencia que la genética no solo iba a mejorar el tema de producción, sino también el tema de bajar la defensividad de las abejas? Sí, como ustedes, todo depende también del manejo. En un solo apiario, usted tiene abejas bravas y abejas mansas, entonces hacer esa selección, buscar las abejas deseables, las más mansas, nos ha ayudado muchísimo, muchísimo para nosotros poder ser un poco más productivos, digamos. Nosotros llegamos a sectores especialmente ganaderos. Anteriormente no podíamos llegar a los sectores ganaderos. ¿Por qué? Porque mataban una vaca. Los ganaderos tienen malas experiencias ya. Entonces, cuando nosotros llegamos a pedir que por favor nos ayuden con sitios, no, decían abejas, no, abejas matan. Pero tuvimos que demostrarles que realmente este tipo de abejas o las abejas, sabiéndoles manejar, no pasa nada, son defensivas. Ha sido un poco duro, complicado, pero estamos dando ya pasos firmes en este tema de lograr llevar abejas a sitios productivos, accesibles y no tener problema con los dueños de los predios, con los vecinos también. Perfecto. Continuamos entonces. El manejo sanitario, como todos saben, eso es global a nivel mundial, el manejo sanitario, todo lo que es manejo es muy importante. La varroa es lo que prácticamente nos deja sin plata en los bolsillos. El que no cura varroa simplemente verá del vecino que cosecha, otro vecino que sí hace su trabajo cosecha, pero la varroa, inclusive en abejas africanizadas, en abejas mucho más resistentes, están ahí haciendo su daño. Están haciendo su daño, entonces obligatorio el control de varroa. Bueno, aquí también tenemos ¿Tienen, una. ¿Tienen realmente en este tema de Barroa, sí la gente, digamos, vamos un poquito más despacio para que la gente vaya tomando nota, vaya viendo qué preguntas nos van a hacer? Eh, eh, en la apicultura ecuatoriana, ¿tienen ya noción de la problemática de la Barroa? ¿Son conscientes del problema que le genera a la apicultura, o todavía hay sectores que no lo consideran tan importante el tema del manejo sanitario y con respecto a un control de la varroa? Bueno, hasta aquí está, sigue complicado. Los apicultores no toman conciencia todavía. Hay algunos apicultores que no, ¿y qué es eso? Hasta ahora no curamos, no, yo nunca he curado y ahí están las abejas, sí, muy bien, ahí están las abejas, pero ¿cuánto le produce? O sea, todavía no hay. Eh, Aquí el Estado, el gobierno en realidad ya está haciendo esfuerzos para traer productos certificados, orgánicos, de marcas reconocidas aquí al país. El problema es lo siguiente, que no es negocio para las empresas ofertar un producto para varroa si son pocos los apicultores que realmente curan para la varroa. Entonces, Claro. es un problema grande todavía, reinfestación. Yo tengo enseguida, casi curo mis colmenas, pero luego se reinfestan nuevamente porque los vecinos prácticamente no toman conciencia. Y en el momento de tu empresa en particular y otras grandes empresas que fuera de la conferencia estuvimos hablando, ¿qué tipo de manejo sanitario están realizando? Ya que no sé si hay ya productos aprobados o ustedes mismos realizan sus propios tratamientos
y si nos puedes contar cuáles son y qué tipo de efectividad tienen al que nos estás diciendo que ya empezaron a tener buenos resultados al realizar este tipo de manejo. Bueno, el que es constante, el orgánico, estamos usando ácido sálico con glicerina impregnados en los cartones. Eh, ese hemos estado usando, depende, estamos alternándole por lo pronto dosis bajas de amitraz en algunos casos también. Nosotros curamos solamente 2 veces al año, ¿ya? Terminada la temporada y antes que empiece la temporada. ¿Y Lo que los más ciclos de estamos temporada usando, cuáles son? bueno, son como nosotros hacemos transhumancia, apenas tenemos el mes de febrero, marzo, abril, mayo, que estamos un poquito bajos de producción. Estamos constantemente nucleando y a los núcleos curamos para ahorrar. Tenemos que hacer un proceso de seguimiento, lo que trazabilidad también hacemos. Mucho cuidado con curar colmenas cuando están en producción, deben ser colmenas bebés, o sea, tenemos todo el cuidado para no afectar nuestro producto final que es la miel. Y como te estaba hablando del microclima, el periodo de curación, ¿ustedes lo hacen porque se corta una floración o porque justo en ese periodo cambian la actividad? En vez de producir miel, cuando hacen el tema de transhumancia, es el momento de expandirse con material vivo. ¿Qué factor climático se produce en el momento que ustedes hacen la aplicación? Bueno, cuando deja de producir miel, cuando dejamos de producir miel, eso es lo principal. Como aquí hacemos transhumancia, es un poquito más complicado la curada. Por eso es que le pongo ejemplo, la semana anterior tuvimos cosecha, tuvimos cosecha ya en el sector de Manabí, cosechamos la colmena y sacamos núcleos, o sea, no prácticamente núcleos, sino nosotros sacamos 2 maquitos de cada colmena y formamos nuevas colmenas de 8 marcos, ya listas para colocar alzas. Entonces, esas colmenas van a un nuevo sitio donde va a empezar la floración y mientras empieza la floración, nosotros a esa colmena ya la tratamos. De tal forma que llega la floración y ya están tratadas. Las colmenas que se quedan más siguen produciendo esas. Entonces el manejo es un poquito más complicado porque tenemos floración en algunos sitios, digamos, en algunos pisos climáticos. Entonces es parte del manejo que nosotros hacemos. Y bueno, Laureano, nos quedamos en la parte sanitaria y hay un montón de preguntas y vamos a aprovecharlas porque vamos a hacer una noche bien dinámica, así no queda, porque hay mucho material para mostrar y nos están preguntando qué cantidad de ácido oxálico ustedes utilizan y, en las tablitas y si nos puedes comentar de qué forma las producen ustedes. Claro, claro que sí. Bueno, nosotros usamos 1 kilo de glicerina grado alimenticio, calentamos a 60 grados, tenemos que tener el termómetro a 60 grados. Una vez que está a 60 grados, nosotros agregamos 600 gramos de ácido oxálico. La temperatura baja más o menos a 40 grados. Esperamos que suba nuevamente a 60. No debe pasarse de 60 porque se vuelve tóxico. Hay que tener mucho cuidado en hacerle eso. Una vez que volvió a 60 grados, nosotros colocamos este líquido sobre las tiras de celulosa de 3 centímetros de ancho por 30 de largo y 2 milímetros de espesor. Esta cantidad nos alcanza para 80 tiras. Colocamos de 3 a 4 tiras por colmena. Perfecto. A ver, entonces, para que la gente vaya tomando nota, ¿sí? Me dijiste que lo que utilizan ustedes es glicerina de tipo alimentario, ¿cierto? Sí, grado alimenticio, ¿no?
Perfecto. ¿Qué cantidad, por favor? Así toman Un nota, porque kilo. hoy le dijimos a todos 1 kilo de Ya, glicerina de tipo alimentario. Eso exacto. ustedes lo ponen a calentar con un termómetro hasta una temperatura que tiene que llegar a los 60 grados. 60 grados. Cuando llega a los 60 grados, ahí ustedes lo que hacen es agregarle el ácido oxálico. ¿Cuánto le agregan de 600 ácido gramos. oxálico? 600 600 gramos. gramos. Eso, al ingresarle el ácido oxálico y revolverlo por un tema natural de incorporar un producto nuevo, hace que se baja la temperatura automáticamente, que debe bajar a unos 40 grados, ¿no dijiste? Sí, 40 grados aproximadamente. Ajá. Perfecto. Eso se revuelve y con un termómetro se sigue controlando para que llegue de nuevo a los 60 grados. 60 grados, correcto. Perfecto. Una vez que llegan a los 60 grados, retiramos el bol con la glicerina y el ácido oxálico y ahí es donde empezamos a impregnar las famosas tiritas de cartón, ¿cierto? Exacto, sí, sí. En una bandejita colocamos Ponemos y una agregamos. bandejita, ponemos el espectacular, hasta ahí vamos bien. Bueno, y una vez que eso quede impregnado, lo que tú utilizas es eh, una tira de este tipo de tratamiento cada 2 cuadros. Así que si tú tienes una cámara de cría, utilizas entre 4 y 5 tablillas. Sí, cuatro está bien. Con 4 está bien. Con Perfecto. cuatro está bien. Y, Ujú. y ese proceso que tú le pones este tipo de tablilla, le decimos a muchas personas que seguramente son apicultores experimentados, tenemos en el chat muchas personas que se están eh, ingresándose en la apicultura, por eso me están pidiendo por el chat privado, más allá del que figura en Facebook, que le haga estas consultas a Laureano, porque quieren tomar nota y la idea de hoy es aprender entre todos un poquito más. Entonces, cuando le pones esas 4 tiras en la cámara de cría, ¿durante cuánto tiempo las dejas? 7 días y repetimos nuevamente por 3 veces. Cada 7 días retiran esas tiritas. Sí, nosotros retiramos cada 7 días y cambiamos con Perfecto, otras. Sí, esperamos que cumpla el ciclo de nacimiento de las abejas, que son de 21 días, para tener mejores resultados. perfecto. ¿Y utilizan el sistema de agua azucarada con ácido oxálico, el que es más conocido como tratamiento por goteo? Por goteo, no estamos utilizando al momento, pero sí vamos a implementarle ya en los próximos días. Bueno, bárbaro. Y después, con el tema de otros productos, prometemos más adelante continuar para que no nos quedemos nada más con el manejo sanitario. ¿Algún otro tema que quieras explicar sobre el tema sanitario? Cuando empezaste tú con el tema este de empezar a aplicar, hacer un tratamiento, cuánto tenías de resistencia o cuánto tenías de infestación de varroa, cuánto te manejas ahora, si haces monitoreo, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Porque hay un montón de personas que nos están siguiendo y la verdad cada vez se van sumando más. No pude llegar a abrir ni el 10% de las plataformas y son muchísimas la cantidad de seguidores que estás teniendo en el día de hoy. Así que por eso, viste, te voy frenando en cada tema porque hay muchas preguntas sobre cada tema que vamos a ir abordando en el día de hoy, ¿sí? Claro, claro que sí, con gusto. Más bien de esa manera vamos, me quita la vida y vamos nosotros eh, detallando las cosas. Mire,
cuando nosotros empezamos a tener problemas con varroa, lo principal, o sea, ya lo más terrible era cuando veíamos abejas frente a la colmena caminando sin alas. Entonces ahí nosotros ya nos empezamos a preocupar qué es lo que pasa. Eso hace algunos años atrás. Entonces ahí empezamos consultas de cómo tratar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos aquí en este medio. Entonces teníamos, imagínense, si ya nacían sin alas, estamos hablando que tenía una infestación terrible. Luego sí empezamos a hacer monitoreos, agrocalidad, que es el ente regulador aquí de la sanidad animal. Ellos también tomaron cartas en el asunto, nos guiaron, son los encargados en hacerme el monitoreo a mí. Hoy tengo una prevalencia de un 4 al 5%. De todas formas es altita, pero aquí las abejas aguantan todavía eso. Muy Perfecto. complicado eliminar, pero sí controlar. Sí, exactamente. Es un término específico y muy certero el que estás diciendo, ¿sí? Acá no tratamos de eliminar porque si empezamos a utilizar términos erróneos vamos a confundir a muchos. Lo que uno trata es de controlar y mantener, digamos, el porcentaje de infectación lo más bajo posible para que el ciclo biológico de la abeja, ¿sí? Que son de unos, tú me dirás si son de 45 días, 60 días, una abeja útil, productiva para la colmena, que sea de la mejor forma y no que por un grado de infectación te encuentres o con abejas más débiles o hasta en el caso que has visto, abejas sin alas, ¿cierto? Exacto, no nos sirve un solo día. O sea, al menos no son útiles un solo día. Imagínense, sí, cuando nosotros vamos al campo a trabajar, nos pican los mosquitos, es molestoso para nosotros. Los mosquitos es molestoso, no podemos trabajar así, tranquilamente. Imagínense trabajar una persona con un bicho que le esté succionando la sangre, la grasa, etc., de ese tal tamaño en su espalda. No, nosotros tampoco podemos trabajar. Nosotros nos sentimos incómodos, igual las abejas. Entonces hay que darle una mejor calidad de vida para que a nosotros también nos den una mejor calidad de vida. Perfecto. Y a José Ángel le decimos que la glicerina es del tipo alimenticio. Ya lo había explicado Laureano. Y yo muchas veces cuando voy a dar conferencias o recorro países, eh, tú utilizaste el tema del mosquito, yo utilizo a que tengamos, no sé si en tu país se le dice chinche o un clavito en el zapato. Caminar, vamos a caminar. El tema es que, quién sabe, vamos a tardar el doble o a veces cuando llegamos a destino vamos a llegar lastimado. Bueno, el tema de la barroa es exactamente lo mismo. Se encuentran muchos países y muchas personas las cuales todavía están con el tema de no controlar o no bajar la infestación de varroa, decir, mis abejas sobreviven, sí, sobreviven y van a producir. El tema es que seguramente producen mucho menos y yo siempre doy el ejemplo, es como nosotros que cuando caminamos, si tenemos un clavo en la planta del pie, seguramente vamos a poder seguir trabajando, pero al término del día o rendimos menos o al otro día ya no queremos seguir. Así que buenísima la explicación y continuemos porque hay muchísima gente que todavía se sigue conectando desde muchos países que te están mandando saludos, yo los estoy publicando, así que continuamos con la charla, Lauriano. Con gusto, continuamos. Bueno, aquí también si pueden copiarles una de las fórmulas que yo uso Perfecto, como proteína, espectacular. es la Si la unión puedes decir de, bien, bien tranquilo, yo la voy a poner en grande. Esta es la receta proteica que utiliza Laureano en sus colmenas, ¿sí? Para darle proteínas a sus abejas. si esto es tomado de algunos apicultores de México, Perú, Chile, que me han colaborado con muchísimo gusto para poder armar una proteína que sea súper
útil ya para las abejas. Digamos que me ha olvidado muchísimo que yo realmente no he tenido que hacer mucha investigación sobre eso. Ya me dieron preparadito, listo y con unos excelentes resultados. Nosotros empezamos a ver la cantidad de jalea que producen para alimentar las larvas. Entonces tenemos aquí 1,75 kilogramos de huevo crudo. Bueno, ahí hay unas discrepancias que el huevo crudo puede crear bacterias, contaminarse, etcétera, etcétera. Lo mejor es usar huevo en polvo, huevo deshidratado. Al momento nosotros ya estamos usando ya ese, pero el huevo crudo también sí da buenos resultados. Hasta aquí yo personalmente no he tenido mayores problemas al usar huevo crudo. Tenemos aquí 12 kilogramos de azúcar molida. Muy importante el azúcar moler. Moler el azúcar para no desperdiciar. Entonces hemos hecho ensayos también que colocamos el azúcar tal como está granulada, pero vemos que expulsa, se desperdicia por la piquera. Entonces, molido sí aprovechamos a un máximo nivel. Tenemos 2,5 kilogramos de levadura de cerveza desactivada. Eso es lo principal, ¿no? La levadura de cerveza. 50 centímetros cúbicos de promotor L. También agregamos promotor L. Nos ayuda bastante. 50 cc de aceite comestible. 24 gramos de gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor también es muy importante para ayudar, digamos, como nosotros, el calcio en fortalecer los huesos. Las gelatina ayuda a las abejas a fortalecer su exoesqueleto. Ellos tienen su esqueleto fuera del cuerpo. Entonces, tomen el Perfecto. nombre, les repito con mucho gusto y para que ustedes van a ver. Ustedes van a ver el cambio. El momento es fácilísimo. El momento que ustedes agregan proteína a una colmena y a la otra no, ustedes van a ver la producción increíble que tiene de jalea real para las larvas. Nada en jalea real. El momento de hacer las larvas ni siquiera necesita cebar el alveolo. Con la misma jalea de las larvas se hace las larvas también. Perfecto. Y no agregas ningún otro tipo de harina, ¿cierto? Por lo que vi, porque No, digamos, al hay muchos momento, países bueno, que estamos utilizan viendo otras una cosas. fórmula que sí, se puede agregarle harina de soya, de soja también, pero al momento estoy en eso. Perfecto. Todo esto te va a dar una cantidad de, ¿qué estamos hablando? De unos 15 15 kilos, kilos, no, 15 15 kilos, kilos, ajá. perfecto. ¿Y cuánto le rinde a Laureano esos 15 kilos de esta receta proteica que nos estás dando en el día de hoy? Y la voy a poner Son, nuevamente en grande. sí, son 200 gramos por colmena. Entonces, Le pones 200 gramos y 200 cada gramos. cuánto repites el tipo de aplicación. Cada 15 días. Cada 15 días le Cada, colocamos. la Sí, aceptación es inclusive perfecta, no, no tienes problema. ningún problema, le consumen todo, inclusive tal como está así, se le puede colocar más, inclusive puede colocarle 1 kilo y eso, las abejas le comen, no se daña, no pasa nada. Esta receta me ayudó Roger Paredes, un buen amigo. Perfecto, sí, lo Bueno, conocemos. excelente. Y lo que nos llama la atención, que lo que vemos acá es que tú lo que utilizas es el huevo crudo para hacer la unión. Pero también nos dijiste hace un ratito que hay una bibliografía muy particular en el tema del huevo crudo que tiene que ver con la parte de bacterias y todo lo que lleva al huevo crudo. Y hablaste de huevo en polvo. Ahora te vengo con la pregunta primordial. Si vos le estás agregando huevo en polvo, estamos eliminando el líquido o la materia que unifica todo eso. ¿Qué le agregás? ¿Jarabe, agua con azúcar mezclado? ¿Le agregás miel? ¿Qué proceso haces si tú tendrías que cambiar el huevo crudo que tú lo utilizas como unión de esa torta proteica?
Bueno, le agregamos jarabe nada más para darle la consistencia y es todo. Hoy viene ya, le di esa fórmula, le di a un amigo químico que se encarga de producir alimento para aves, para ganado, etcétera, etcétera. Y le hizo una fórmula perfecta que simplemente al momento agregamos jarabe de azúcar o algo de miel hasta darle la consistencia que necesitamos y nada más. Esa es la facilidad que tenemos hoy aquí en Ecuador. Perfecto. Y con respecto a las tortas proteicas, ¿utilizas alguna maquinaria o con esto lo realizas en forma manual? ¿Cómo? Porque acá nos estás dando proporciones, pero ¿cómo es que tú realizas estas tortas proteicas? ¿Con Bueno, amasadora, a mano? a mano, por lo pronto le estamos haciendo a mano, pero luego sí vamos a implementar la amasadora porque esto sí le saca músculos de los brazos. Bueno, acá Roger Paredes, que nos está viendo, que le mandamos un fuerte abrazo, te dice muy buena receta, sabemos que él en lo que tiene que ver este tipo de recetas sabe muchísimo. Ahora él estaba probando este año incorporar un nuevo producto a estas recetas, así que después en privado te lo voy a pasar, Laureano, así nos cuentas a ver si en Ecuador tuvieron el éxito que Roger nos dice que está teniendo él en Chile con este ingrediente nuevo que está probando este año. Así que bueno, tenemos ya esta receta que ya con que Roger y muchos nos dicen que es muy buena, nos pone contento, te felicitamos porque la mayoría utilizamos de una manera o de otra eh, este tipo de alimentación y nos dijiste que tus tortas son de unos 200 gramos y cada 15 días es que las incorporas a tus colmenas. Continuemos entonces. Sí, claro que sí. Todo depende de dónde estén ubicados, pueden agregarle más o menos, depende de la floración que tiene, la cantidad de polen que ingresa, qué tan bueno es el polen, entonces ustedes van a ver el desarrollo de las colmenas, la cantidad de zánganos que producen, de acuerdo a eso se puede utilizar más o menos, ahí ya depende de la zona donde estén ubicados. Vamos, continuamos. Bueno, ahí están los ingredientes, son los mismos que Roger me ha pasado y muchos saludos a Roger también. Tendré que visitarle nuevamente en Chile para, es espectacular lo que él tiene. ¿Cuándo se debe alimentar una colmena con jarabe? Bueno, eso también ya es parte del manejo de las colmenas. Las ausencias de néctar. Tenemos que revisar las colmenas, cuando tenemos ausencia de néctar, ponerle jarabe. Hay muchas veces que no le ponemos jarabe porque hay ingreso de néctar, como les dije, pero no hay polen, tenemos que agregar al revés, proteína. Proteína para evitar el bloqueo con miel en la cámara de cría. Eh, La preparación del Perfecto. alimento. Esta es la Sí. parte que más me gusta y la quiero compartir contigo porque también hay una parte muy de la bibliografía de muchos lados, que es cómo uno hace su jarabe de azúcar, ¿sí? Y yo creo que para mí es esta la receta. Hay muchos que la utilizan con agua fría y yo, bueno, los dejo que lo sigan utilizando si les dio resultado, pero para mí es esta la receta y bueno, quiero que nos cuentes cómo haces, porque cuando uno hierve el agua y le pone el azúcar, lo que hace es invertir, lo que se llama el azúcar invertida, y es que el azúcar común eh, cuando uno la hierve, la sacarosa se convierte en fructosa y glucosa, entonces más digestiva, mejor digestiva para la abeja.
siempre y cuando después también tengo parte de la biografía que me van a empezar a decir es no pasar un límite de una alta temperatura y durante mucho tiempo, porque si no el HMF aumentaría. Pero para mí es esta la receta y por fin encontré en la primera conferencia de apicultores de Latinoamérica que podemos hablar de una receta de jarabe de azúcar hecho con azúcar invertido. Y quería, algún momento quería tener esta oportunidad de explicar, porque a veces le escribo por Facebook y en distintos grupos y queda ahí en un pasar y no lo entienden y pareciera de que uno hierve el agua para hacerla pura y no es por hacerla pura, sino para poder desdoblar el azúcar blanca que es la que consumimos. No sé qué tienes para contarnos y te dejo para que nos hables de este tema, Laureano. Sí, claro que sí, la alimentación muy importante. Tomad en cuenta que aquí no tenemos inviernos fuertes, veranos fuertes también, pero el cambio climático sí nos ha obligado a alimentar nuestras colmenas de acuerdo a su necesidad. Si nosotros ponemos a hervir el agua, una vez que hierve, apagamos y agregamos el azúcar. Mezclamos, no dejamos hervir. Entonces mezclamos. La proporción como estimulante que nosotros colocamos es 1 a 1. 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua. Eso agregamos a nuestras colmenas hasta cuando, en cámara, eso sí, en cámara de cría, nada más, hasta cuando las abejas están súper bien pobladas. Es parte también eso de la producción. Si nosotros no alimentamos abejas antes de la floración, cuando viene la floración, las abejas empiezan primeramente a llenar el néctar en la cámara de cría. Una vez está en la cámara de cría, suben a agregar el lanza. Pero nosotros les damos una ventajita que con jarabe también le proporcionamos alimento para la cámara de cría. Tal forma que cuando llevamos al campo las colmenas ya a producir, simplemente nos recolectan el néctar hacia la cámara de miel. Perfecto. ¿Y cuánto utilizan por colmena? ¿Utilizan alimentador interno? ¿Utilizan alimentación comunitaria a cielo abierto? ¿Qué tipo de alimentación están haciendo cuando hacen esta alimentación energética? La alimentación interna la estamos haciendo cuando se trata de desarrollar colmenas. Cada 5 días le estamos poniendo 1,5 litros a 2 por colmena. Perfecto. Sí, Y es en un el poco caso de complicado. cuando... Sí, te escucho, Siga. disculpa. No, siga usted, luego contigo, siga. No, te iba a decir, y en el caso de que tienes entrada de polen, ¿le incorporan el promotor L a la parte líquida o solamente el promotor L va cuando estamos hablando nada más que de proteínas o de tortas proteicas? No, cuando hay entrada buena de polen, también agregamos en el alimento líquido el promotor L, 5 ml por cada litro de solución azucarada. Perfecto. Otra de las cosas, muchos nos preguntan cómo recordamos de que estamos haciendo una charla muy amena para muchos que están con pocas colmenas. Algunos preguntan sobre si el azúcar rubia o azúcar morena es exactamente lo mismo. Nos preguntan cómo te das cuenta y en qué momento consideras tú necesario agregarle el alimento energético, que es este jarabe, y no entrar en el error de que después nos contamine la producción de miel. Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un calendario estimado floral. Nosotros tenemos un sector donde desarrollamos colmenas mediante el jarabe y la torta proteica y llevamos las colmenas ya solamente a producir en los sitios destinados.
Entonces, siempre en cámara de cría, nunca alimentar con alzas. Yo he visto apicultores que alimentan cuando están con alzas. No, eso hay que tener mucho cuidado porque algunas abejas sí le van a subir la miel hacia la cámara de miel. El alimento, digamos, el alimento artificial. Entonces, el manejo de una alimentación muy importante también. Perfecto. Y acá hay una pregunta que, bueno, nos pregunta Sebastián, como hablamos de azúcar blanca y azúcar morena, si también es recomendable invertir. Para mí es exactamente lo mismo. Es más, considero que la azúcar morena todavía es menos refinada, así que sería todavía mucho mejor. No sé qué opinión tienes sobre esta pregunta que nos están haciendo Sebastián. Sí, justamente por el tema que se dice que la azúcar morena no es tan refinada, yo prefiero alimentar con azúcar blanca. Con panela, muchas veces preguntan, no, ¿y qué tal la panela más saludable? No, yo no le veo tanto más saludable, al menos para las abejas. Sí he tenido problemas con las abejas. Se fermenta mucho más rápido. Con panela o azúcar morena casi que no alimento, solamente azúcar blanca. Bueno, después tenemos otras personas que nos preguntan si se puede alimentar con miel. La pregunta creo que sí, que es correcta, salvo si nos ponemos muy específicos en el tema de buenas prácticas. Uno dice que una vez que se retira la miel, no conviene volver a incorporarla a los apiarios por si en algún caso nos encontramos con alguna enfermedad y eso haríamos desparramar el tema de enfermedades, pero en caso de no tenerlo, obviamente que lo natural de la miel conviene ponerlo. El tema es que como apicultores le hago la siguiente reflexión al aire y que reflexionemos entre todos. Si nosotros le sacamos miel a las abejas, tiene un valor que si le ponemos de nuevo miel, seguramente que agua con azúcar podemos tener 3 veces o 4 veces más cantidad de alimento que volverle a incorporar la miel. No sé cómo está el precio del azúcar y de la miel, Laureano, en tu país. Claro, acá con 2 litros de miel puedo comprar un quintal de azúcar. Por eso, Un quintal o entonces, 500, 50 kilos. imagínense que los que nos preguntan, ¿podemos alimentar con miel? Sí, bueno, miren en Ecuador. En Ecuador, 2 kilos de miel les representa 50 kilogramos de azúcar. Imagínense en 50 kilogramos de azúcar, haciéndolo un 1 por 1, no son 100 litros, digamos, no es la misma proporción. No piensen que, digamos, van a sacar la misma cantidad, pero con 2 kilos de miel ustedes están comprando 50 kilogramos de azúcar para hacer su jarabe. Miren si hay diferencia, ¿sí? Muchas Sí, veces pues, nos hay un encontramos con poquito, pero apicultores que, sí, le corto. Un kilo, no, yo me refiero a un litro. El litro está en $15 aproximadamente o más. El kilo, estamos hablando que oscila de 5 a $6.50 el kilo. Entonces yo un momentito le dije de litro, le corregiríamos eso. 2 litros que me daría un saco de 500 kilos, de 50 kilos, perdón, de azúcar. Entonces, ahí hay que corregirlo un poco. Kilo con litro no es lo mismo el precio. exactamente. Y después, bueno, ustedes tienen la posibilidad de tener caña de azúcar, porque en algunos países se puede utilizar el tema del dulce extraído de la caña de azúcar. ¿Ustedes tienen ese tipo de explotación en Ecuador? Sí, sí, sí tenemos aquí, hay algunos ingenios azucareros nacionales que producen abundante azúcar. No he hecho la prueba yo con el jugo de la caña, habría que seguir experimentando. Perfecto, hay muchas preguntas que después nos están preguntando ya. Le digo, tengan paciencia, sigan con el papel, con el lápiz, porque muchos preguntan cómo hacer despegar una colmena, cómo hacer despegar
un núcleo. Laureano nos trae toda esa información. Vamos por parte, vamos despacito, la noche está linda, cada vez hay más espectadores. Sigan compartiendo esta conferencia en todas las plataformas y redes que puedan. Hay muchísima información que nos trae Laureano, así que seguimos con la siguiente de tu conferencia, por favor. Vamos ahí. Listo, entonces ahí están los marcos interiores. Vemos ahí que enseguida empiezan a producir cera, empiezan a blanquear los marcos, tanto con la proteína como con el alimento del jarabe. Entonces vamos con las aplicaciones. Estamos agregando proteína a la vez y jarabe también. Entonces es un método de una bomba que le hemos adaptado a un tanque para alimentar mucho más rápido. Alimentamos 100, 200 colmenas rapidísimo. Es un sistema de bomba de surtidor, lo que se llama con manguera de surtidor. Exacto, sí, justamente. Perfecto. ¿Puedes repetir de nuevo el video? Así ven que en la parte de abajo están colocando justo, tienes ahí el balde con la pasta proteica. Así que mientras que uno le está poniendo el alimento energético, el otro le está poniendo la proteína. Sí, ahí van a ver que ni siquiera usan guantes, hay muchas colmenas ahí, no hay pillaje, porque sí hay que tener cuidado. Eso sí, para alimentar las colmenas. Si tenemos colmenas con mucha hambre y alimentamos en la mañana, se provoca un pillaje impresionante. Tenemos que empezar, si tenemos colmenas que nos hemos descuidado un momentito y están con mucha hambre, muchas veces nosotros alimentamos hasta la noche. Pasado las 5 de la tarde, alimentamos las colmenas para evitar el pillaje. De tal forma que hasta el siguiente día ya todo ese alimento que colocamos en el alimentador ya está dentro de los alvéolos. Ya no hay problema. Entonces, 2, 3 veces así, entonces las abejas ya no están tan desesperadas por su alimento, entonces ya no tenemos pillaje. Y ahí sí podemos alimentar a cualquier hora, desde la mañana, todo el día. Entonces, mucho cuidado en el tema de alimentación con el pillaje. Pueden matar apiarios completos. Perfecto. Continuamos entonces. Listo. ¿Cómo son los apiarios? ¿Cómo son los apiarios que nosotros manejamos? Nosotros, de acuerdo a la vegetación, ponemos apiarios de 40, 50 a 100 colmenas, de acuerdo a su entorno. Utilizamos la estándar Langstroth, codificamos nuestras colmenas, tenemos con código de barras para llevar un registro de trazabilidad. Y son los resultados en este caso, los resultados, cantidad de abejas, hay que trabajarles desde un comienzo. Desde un núcleo, la alimentación, son 5 parámetros fundamentales que yo uso: nutrición, sanidad, genética, el manejo y el otro es la ubicación, dónde ubicar las colmenas. De acuerdo a eso, la cantidad de colmenas también, para no tener una pelea, digamos, entre ellas por las flores, por el néctar. Perfecto. Podemos volver a la anterior, a la anterior. Entonces dijiste que tus apiarios ya nos explicaste, porque hay mucha gente que se está conectando y va preguntando por Twitter, por Instagram. Tú ya hace tiempo, que sos tercera o cuarta generación de apicultores. Soy la tercera. Tercera generación de apicultores, y tú ya tienes un calendario floral de las distintas regiones. Entonces, gracias a ese calendario, tú sabes que tus apiarios no siempre en las zonas
donde te manejas son de la misma cantidad de colmenas y por lo que vemos sos de utilizar colmenas con una única base, no utilizas las famosas eh, las famosas largueros o eh, apoya colmenas que mantienen 4 o 5, sino que cada una tiene su base en particular, ¿cierto? Depende de las condiciones. Por ejemplo, este es un apiario que le he tenido muchos años ahí. Tengo bloques ya listos, pero también los principales que uso yo en transhumancia son soportes para dos colmenas. Como son las que están al fondo, son soportes para dos colmenas. Esos son fáciles de ubicarles, livianos para cargarles y moverles de un sector a otro. Perfecto. Y repíteme de nuevo, porque me están diciendo que están tomando nota, cuáles son tus 5 puntos principales, ¿sí? Que tú como apicultor consideras para un apiario que los has nombrado recién. Genética, reinas seleccionadas y nuevas. Trabajar con reinas nuevas. Sanidad, curar las colmenas. Nutrición, nutrir las colmenas. El manejo de las colmenas, chequear continuamente qué tienen, qué necesitan, llevar un registro de las colmenas, cuándo cambiar de reinas, etcétera, etcétera. Y la ubicación lo principal, sitios accesibles, sitios con buena vegetación, sitios, saber reconocer los sitios, si esta vegetación es melífera en su mayoría o polinífera en su mayoría o tiene las dos cosas. Entonces, de acuerdo a eso, a la experiencia, al seguimiento que se le hace de 1 o a 2 años a veces, podemos nosotros ya saber qué hacer en cada sitio. Nosotros tenemos apiarios o movemos apiarios de distintas regiones, costa, sierra y oriente. Entonces, cada región tiene su manejo de acuerdo a la vegetación y el clima. Perfecto. Y después otra cosa que me llamó la atención y que se tendría que empezar a utilizar, tú tienes una trazabilidad por código de barras, ¿entendí bien? De tus colmenas. Sí, sí, por cada código de barras. Cada colmena tiene su código de barras donde le indica cuándo ha sido visitada, cuándo ha sido tratada, la edad de la reina, e inclusive qué tipo de reina es, y como la cédula, la foto de la colmena. Perfecto. Y por hablar de un tema tropical y subtropical, y tú haces transhumancia, porque ya están preguntando cuántos kilogramos de miel, más allá de cambio climático, promedio, consideras bueno por las regiones que te vas moviendo, Laureano. Sí, estamos hablando de unos 30 kilos por colmena al año, un promedio de 30 kilos por colmena al año, que a veces que llega hasta 50 kilos por colmena y un poco más, pero me manejo yo los 30 kilos por colmena al año para no tener fallas en la producción. Muy bien, continuemos entonces. Listo, entonces, eso ya lo vimos hace un momento, la cantidad de abejas. Cantidad de abejas se refleja a cantidad de miel. Claro, tomando en cuenta también al clima, años buenos, años malos, malísimos y buenísimos también, yo creo que como en todo lado. Entonces, por eso mi negocio es mover colmenas y tener en distintas partes. Si no se mueve colmenas, no se de transhumancia, que hace que no sería tan rentable la agricultura. Entonces, no, pues, ya el producto listo para el embarque.
ustedes manejan ese tipo de recipientes como tambores o tachos, ¿cierto? De Sí, miel. al momento sí. Sí, sí, al momento estamos usando ese tipo de recipientes. ¿Cuántos kilogramos se contienen esos recipientes? Nosotros manejamos de 85 kilos. Y eso es ya cuando lo extraes y lo estás mandando a vender, o es para llevarlo y después tú fraccionarlo. No, nosotros al momento no estamos fraccionando, más nos dedicamos es para las empresas, eso ya se va listo ya para al cliente final, digamos a la empresa que hace uso ya de la miel para distintas fórmulas que ellos ya tienen, sea leche, leche en polvo con miel, sea galletas o inclusive mostaza con miel que están haciendo. Perfecto, continuemos. Listo, bueno, ahí también tenemos un poco de miel en la casa que tuvimos, no mucho envasado, ya le digo por lo pronto, sino nuestro principal cliente es Nestlé. Así que tu principal comprador de miel es Nestlé. Sí, ajá, Nestlé y otras empresas más también. Entonces, como le había comentado en su momento, sí o sí, yo tengo que hacer transhumancia para obtener la cantidad de miel para poder seguir adelante. Entonces aquí cargamos 100, 200 colmenas en un camión y nos movemos hacia distintos campos. La transhumancia, bueno, es un arte porque hay que modificar, ¿no? Hay que modificar las colmenas, poner pisos sanitarios, mallas, forma de amarrar las colmenas, etcétera, etcétera, para poder transportar a lugares estratégicos en donde se puede encontrar néctar y polen, muy importante, o donde no encontramos, o encontramos solo néctar o encontramos solo polen también. Entonces, tenemos que tener un calendario como en ese momento, hacer previos ensayos para ver qué tan rendidor es el sector. No todos los sitios son buenos. Entonces, Eh, sí, quería, me escucho con eco, no sé si puedes solucionar ese tema porque antes no me escuchaba con eco. eh, A ver, déjeme verle. vamos a hacer lo siguiente, yo te activo y desactivo el micrófono, ¿sí? Así no nos entra mi voz. Te decía lo siguiente, ahora se va a escuchar perfecto, y sé de que esto va a generar y van a empezar a transmitir esta información entre todos los países y entre todos los apicultores, ¿sí? ¿Cuánto es el precio que te está pagando a ti por esos recipientes? ¿Cuánto, si lo puedes trasladar en dólares, ¿sí? ¿Cuántos dólares te paga el kilogramo las empresas que utilizan como Nestlé o algunas otras? La miel, lo que nosotros en Argentina llamamos a granel. Claro que sí. Bueno, es totalmente diferente Argentina. Si Argentina está hablando de $3 el kilo, aquí la empresa está pagando $5. Bueno, estamos ya por los $6 en intermedio de kilo. $6 un kilo de miel. Perfecto. Y con 6 kilos con $6 el kilogramo de miel y un promedio de 30 kilos por colmenas, ¿cuántas colmenas necesitas para que un apicultor viva de la apicultura en sí mismo como actividad principal? Bueno, acá como nosotros estamos
para cumplir con todo esto estamos hablando de 1.500 colmenas. Teniendo menos de 1.500 colmenas, no es rentable dedicarse a una apicultura 100% como actividad principal. Sí, aquí con 300 colmenas, si usted tiene 300 colmenas el apicultor y tiene su propio mercado, no a granel, sino al por menor, puede vivir sin ningún problema, porque el costo de kilo de miel al por menor estamos hablando de 10 a $12 el kilo. Perfecto. Y la pregunta que te hice fuera de la conferencia, te la hago ahora. ¿Cómo venimos en Ecuador con el tema de adulteración, falsificación y todos los términos que un apicultor le pone a, a las mieles que casi siempre y llamativamente se venden en grandes cadenas y en supermercados? ¿Qué porcentaje de mercado está teniendo ese tipo de producto y que puede afectar, en este caso, al apicultor del Ecuador? Bueno, en este caso la miel adulterada ya está tomado en los supermercados, hablamos de un 80%, 70-80% está tomado ya las miel adulteradas en los supermercados. Prácticamente eh, no es que no haya habido un control, a veces el ARSA sí hace controles aquí, están haciendo, pero realmente no es suficiente, necesita mayor control. Es difícil aquí, al menos en el país, determinar una miel adulterada de una miel buena. Y el consumidor a dónde se va, muchas veces a lo más barato. Y, y el dueño del supermercado, ¿qué es lo que necesita? Vender. ¿Y qué es lo que vende? La miel más barata, la miel adulterada, es la que más le genera beneficios. Entonces, muchas veces la competencia es dura ya, terrible sobre la miel adulterada aquí en el país. Perfecto, continuemos entonces. Entonces vamos a ir. Está la parada invernal. Una colonia de abejas va progresivamente aumentando su actividad multiflora, apoyándose en tres factores principales: el clima, la floración y el manejo apícola. Entonces, igual tenemos nuestros inviernos acá, esos inviernos súper fuertes, que luego de eso ya viene la floración especialmente del eucalipto a veces, y con la ayuda del apicultor vamos a tener buenos resultados, porque una colmena con una reina vieja, una que tiene muchos años, no va a desarrollar. Ahí es donde entra el apicultor, llevar su registro y saber cuándo tiene que cambiar su reina. Muy importante. Por más flores que haya, por más eh, eh, proteínas que le coloque ustedes también, por más que curen la varroa, si una reina ya no da hacia adelante y ya tiene ya sus años de vida, tampoco va a desarrollarse. Entonces, muy importante este tema también. Estos hechos ponen en manifiesto la necesidad de conocer lo mejor posible el comportamiento climatológico de nuestras zonas. Entonces, cada zona, costa, sierra, oriente, es distinto. El oriente es muy lluvioso. En un momento hace tremendo sol y en el mismo día llueve bastante, entonces el manejo es distinto allá. En la sierra es un poquito más manejable. En la costa es, de acuerdo a la zona norte o sur, es más seco o húmedo también. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer cualquier operación apícola con sentido de la anticipación. O sea, nos anticipamos nosotros a ver cómo viene la floración este año. Por ejemplo, del ceibo. Hay mucha lluvia, el ceibo no florece. Pero si la lluvia ha sido abundante, hablamos que el laurel, el algarrobo va a tener buen néctar, buena cantidad de humedad. Entonces tenemos que irnos ahí haciendo los cálculos de a dónde llevo las colmenas. ¿Y por qué no acá y por qué sí al otro lado? Continuamos.
Bueno, ¿por qué se debe hacer? Cuando la floración de una zona se da por terminada, las colmenas empiezan a sufrir en varios aspectos. Bueno, aquí también sí hay personas que tienen abejas, apicultura y no tienen la capacidad de mover otras colmenas, o tienen, como dice, están empezando como hobby, vamos a ver, y le tienen un solo puesto. Entonces la postura de la reina empieza a disminuir. Por ende, disminuye el relevo de la generación, baja la población. Entonces nosotros tenemos que ayudarle ahí a la colmena, e insisto nuevamente con la alimentación. De veces que dicen, vea, se me murió la colmena, ¿qué pasaría? ¿Cuántas veces le dio de alimentar? No, ninguna. ¿Cómo están sus abejitas? Se han muerto metidas la cabecita dentro de los alveolos, señor. Esa colmena murió de hambre. ¿Falla de quién? Del apicultor. Muchas veces le quitan toda la miel, pero y para las abejas no le dejan nada. Si la abeja tiene que recurrir a las reservas de los panales motivados por un cese de los aportes a la colmena, entonces la postura se detiene. Inclusive, cuando falta proteína, las abejas consumen larvas, ya empiezan a volverse caníbales, seleccionan ciertas larvas y empiezan a alimentarse de las larvas por falta de proteína, empiezan a expulsar los zánganos y baja su población. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la selección a dónde mover las colmenas. La selección de la zona, selección de las colmenas que vamos a llevar, no todas, cuando se desarrollamos núcleos, no todas han sido bien fecundadas las reinas, se tardan un poco, entonces tenemos que seleccionar las colmenas que nosotros vamos a movilizar, preparar para el Perfecto. transporte, colocar mallas y luego la movilización de las colmenas. Amarramos, Acá me, que- ensuciamos. Acá me quería detener un segundito y quiero hacerte un par de preguntas porque ya las vi en Instagram y seguramente van a venir después. Me gustaría, Laureano, que me digas, con este tipo de sistema que tú trabajas de transhumancia, vuelvo a repetir, estamos hablando con un apicultor, con una empresa del Ecuador, lugar de subtropical, lugar de mayor floración que en otros países. ¿Cada cuánto cambian las reinas? Y la parte que estamos justo hablando ahora, el tema de transhumancia, ustedes cuando regresan de esa campaña, de esa zona, regresan con la colmena completa o aprovechan en ese lugar para sacarle algún núcleo aprovecharlo para particionar, qué tipo de manejo hacen y después agregaría una tercera pregunta, así te habilito por el tema del eco, si cuando regresan las colmenas regresan con el alza melaria incorporada o van por dos camiones separados. Por un lado el material vivo y por el otro lado ya vienen las salsas que irán a sala de extracción. Te habilito ahí el micrófono. Sí, cuando termina la temporada, nosotros regresamos en un camión con las salsas con miel y en otro el doble de colmenas. Partimos muchas veces a la mitad para poderles regresar y empezar a alimentar nuevamente, pero ya el doble de las colmenas. Siempre estamos sacando dos marquitos también durante la floración, un marquito de cada colmena para formar nuevas colmenas, pero ya listas para producir. Al final de la temporada sí formamos los núcleos de 4 o 5 marquitos, a veces de 3, para prepararnos la siguiente temporada. Y el recambio de reinas, por favor. De reinas ahorita estamos casi cada año estamos recambiando las reinas, por el tema de transhumancia. Hay ciertas colmenas que están destinadas para transhumancia, pero ciertas colmenas que se quedan siempre en su sitio, esas le dejamos para cambiarle cada 2 años. Perfecto.
Y si tú tienes una reina ya desgastada, vamos a llamar agotada en el tema de producción de miel, ¿la guardan como característica genética y la dejan en un apiario para mantener esa línea de híbrido o de características o directamente la eliminan? No, en ese caso seleccionamos las colmenas que más se han destacado, especialmente para cría de zánganos. Para reinas tenemos ya nuestra selección que nos dura unos 3 años, pero para zánganos nosotros seleccionamos año a año. Entonces, si una colmena le produjo no los 30 kilos, sino hablamos los 60 kilos, se destacó entre las otras, esas usamos para cría de zánganos. El zángano le va a dar, digamos, el 100% de los genes a la producción. Es una copia exacta de la reina, digamos, ¿no es cierto? Entonces, más usamos y separamos para producción de zánganos. Perfecto. Entonces ustedes tienen un lugar de fecundación y utilizan el sistema de saturación de zánganos propios. Sí, digamos que no es un 100%, pero sí aprovechamos al máximo nuestros zánganos. Porque una vez terminada la temporada, el resto de vecinos, el resto de colmenas que están en los alrededores, eliminan sus zánganos. Nosotros a esas colmenas alimentamos con abundante proteína, agregamos marcos sanganeros, marcos para zánganos, y empezamos a desarrollar zánganos. Perfecto. Y con respecto al tema de consanguinidad o recambio de sangre por parte de la reina, tú me dices que cada 3 o 4 años hacen incorporación de nueva genética a tu plantel o a tu manejo eh, de lo que sería reinas nuevas. Exacto, sí. Máximo 3 años, máximo. Pero 2 años es lo normal. Y con respecto a, y vamos a continuar, les cuento por el tema del dinamismo y me agrada de que haya muchas preguntas, por eso las trato de hacer y resumir yo, porque hay muchas que se van repitiendo, no es un tema que hay veces que uno interrumpe mucho al ponente, en este caso al Laureano, sino que hoy se han puesto muchos a preguntar y a tomar notas y eso es importante. Con respecto a el tema de recambio de marcos en la cámara de cría, ¿ustedes utilizan recambio de marcos? En el caso de hacerlo, ¿cada cuánto se renovaría la totalidad de la colmena? ¿Cómo es el manejo que tú le das a tu empresa y al grupo de asistentes que trabajan contigo en el tema del cuidado de la cámara de cría? Sí, el tema de cambios, cambiamos cada año un 30% de los marcos. Como estamos reproduciendo también, estamos incorporando nuevas láminas de cera. Los trabajadores lo que se encargan es, más que todo en temporada, digamos, de reproducción, ellos se encargan en hacer las reinas, producir las reinas, los zánganos, la alimentación, el recambio de marcos también, como habíamos mencionado, sacando los marcos muchas veces a los costados. Hay una temporada que sí dejamos que consuman todo el alimento que ellos tienen para poder sacar esos marcos y agregar unos que están con láminas. Y con respecto al tema de la cera estampada, eh, ¿te producís vos tu propia cera estampada? ¿Utilizás tu propia cera? ¿Mandás tu cera a que te la estampen? ¿Cómo se están manejando en tu empresa o cómo se maneja los grandes apicultores
ahí en el Ecuador? ¿O compran ya cera estampada extranjera? ¿Cómo es? Bueno, al momento nosotros manejamos nuestra propia cera, estampamos nuestra propia cera. Anteriormente sí estábamos comprando cera también, inclusive hubo un año que se importó cera desde Argentina, bueno, mediante un intermediario, no directamente, pero hoy procuramos usar nuestra propia cera. Perfecto, continuemos entonces porque hay muchísimas preguntas y no te voy a estar reteniendo, así que continuamos y Con gusto, vamos dejando muchas las preguntas. preguntas que sean, no hay problema. Vamos por el No, siguiente. también me Bueno, preguntan si ustedes utilizan cuadros sanganeros, eh, cómo utilizan el tema de hacer superpoblación de zánganos. Utilizan sí, cuadros sanganeros, ponen el cuadro sin lámina para que estiren ellas y se entiende que muchas veces esos cuadros sin lámina muchas veces terminan siendo sanganeros. ¿Qué tipo de manejo hacen para mantener ese tipo de manejo cuando estuvimos hablando recién de esas super reinas que querés mantenerle la genética? sí, tenemos una estampadora para elaborar láminas para zánganos. Sí, también, bueno, anteriormente utilizamos marcos solamente alambrados a los costados, la buena alimentación y le desarrollan celdas para zánganos. Luego alternamos y colocamos un poco más adentro una vez ya estirada la cera para que la reina siga poniendo. Por lo general usamos dos marcos por colmena, dos marcos de zánganos. O también Perfecto. usamos artificialmente plásticos, marcos plásticos que vienen diseñados para producción de zánganos. Ah, mira, así que digamos, ustedes consiguen láminas plásticas, las cuales seguramente les ponen un poco de cera para que sea mejor aceptada por la abeja o directamente ponen la lámina de cera así tal cual como viene. No, la lámina plástica hay que bañarle con cera, caso contrario no la aceptan. Perfecto. Continuemos entonces porque hay muchísimas preguntas, así que Bueno, pequeño aprovechemos video. todo. Sí, bueno, nos toca así también. Este es el sitio más largo que tengo que cargar, que son aproximadamente unos 20 metros hacia el camión. Yo procuro preferible donde llegue el carro, colocamos las colmenas. Todavía no estamos usando montacargas, pero al futuro ya está dentro de los planes ya incorporar montacargas para mover las colmenas. Entonces, los resultados, ¿no? Vamos viendo los resultados en las distintas zonas. Miel. Perfecto, y acá me quiero detener un segundito, Laureano, disculpa, para que ve, porque quiero ver este y después me cuentas la próxima que me resulta muy interesante porque es uno de los tipos de manejos que yo hago. Eh, la parte de cosecha, ¿sí? Las salsas melarias, ¿qué utilizan? Alzas estándar, tres cuartos, por lo que veo ahí, trabajas también con medias salsas, según la zona, según la época. ¿Cómo es el trabajo que tú utilizas en tu empresa con respecto al momento de producción? Porque acá veo un cuadro parejito y muy hermoso, pero es media alza. Sí, a un 90% usamos medias alzas, 90%. El resto, alzas grandes con excluidos de reina, todo depende de la zona, la cantidad de colmenas y cuándo voy a volver. Pero Espectacular, espectacular. Y me gustaría que les expliques a los apicultores que no les gusta o se están iniciando, cuál es el motivo de que, por qué Laureano le gusta trabajar, como a mí me encanta, es el trabajar con medias salsas. bueno, con medias alzas y 8 marcos por cámara. Una es que se aprovechan floraciones cortas. Necesitamos, cuando estamos empezando, menos cantidad de abejas para convertir el néctar en miel. 8 marcos, porque ustedes ven
la profundidad de los alvéolos, ¿ya? Y en teoría, la reina, si no encuentra el fondo, no deposita su huevo. Entonces, no necesito un excluidor de reina para mantener la reina en la parte inferior. Si por A o B se me suben unos dos marquitos del centro, ¿qué es lo que cojo? Abro hacia los costados, los que ya están labrados y más profundo el alveolo, mando hacia el centro. Inclusive para cargar Perfecto. ahí al camión nada más es mucho más liviano que cargarse una alza completa. Perfecto, Laureano, pero igual el ABC de los que nos dedicamos o los que tratamos de inculcar el tema de el uso de medias salsas es lo que has dicho hoy y que muchos hasta ni en libros hay y quiero que lo repitas, así pueden entenderlo todos y que sea bien claro el por qué muchas veces decimos, miren que el utilizar medias salsas, la reina no le gusta ovar en las medias salsas, ¿sí? Le gusta utilizar, digamos, alzas estándar y preferiblemente utilizar entre 8 y 9 marcos y recién Laureano dijo el por qué y la verdad te agradezco porque me solucionás un montón de tipeo y de comentarios que tengo que a veces decirle a los apicultores. Yo encantado, pero hay veces que una transmisión como esta, con muchos países, resulta mucho más beneficiosa para el apicultor para que entienda, ¿sí? Porque dicen, no, que sin rejilla excluidora seguro sube y me hace un desastre en la parte del alza melaria. Explica el porqué de poner bien los 8 marcos, porque también es otro tema, ponerlos bien para que no se generen falsos marcos entre separación y separación, y cuál es el resultado y qué vos buscás que no haga la reina. Si nos podés repetir, porque me gustaría que todos tengan esta conferencia que estamos dando hoy y que se detengan también en estos puntos, ¿sí? Que los que a veces hablamos de medias salsas o determinada forma de trabajo, porque muchas veces en los videos ven que otros apicultores de Argentina o de otros lados manejan cámaras, doble cámara de cría y tercera y segunda alza y no utilizan rejilla excluidora, dicen es imposible, no es verdad. Bueno, acá tenemos la versión exacta del por qué es fácil no utilizar una rejilla excluidora y quiero que la repitas de nuevo, si puede ser, Laureano. Claro, claro que sí. Bueno, yo de acuerdo a la experiencia que tuve eh, con un alemán, Horst Dürich, y yo trabajé unos añitos con él también, él ya me enseñó eso. Cuando volví a mi casa y le corté las cajas de mi papá, mi papá se puso bravísimo y me dijo que por qué él siempre había trabajado. Se me hizo un poco duro a mí cambiarle el chip a mi papá. No, es que no, esas abejas mías son las mejores, que esas son así, asado y el material así. No, hay que buscar la forma, la mejor manera para ser, digamos, productivos. Como le digo, papá se enojó cuando le corté las cajas. Entonces, 8 marcos, cuando colocamos láminas, todos hacia el centro, para que no haya panales falsos, todos al centro. Y de a poco vamos abriéndoles para que nos vayan haciendo los alvéolos más profundos. Y como dije hace un momento, alvéolo más profundo, la reina no toca el fondo, no deposita el huevo. Ella no le bota desde el aire el huevito, a veces le deja a un lado, pero si no toca el fondo, no deposita. Pero si por A o B se nos sube a los 2 o 3 del medio, simplemente cambiamos de posición. Y a la próxima vez que usted viene va a encontrar eso así, solamente marcos con miel y sin necesidad de utilizar excluidor de reina. Perfecto, continuemos entonces. Vamos. Ya, ¿cómo realizamos la cosecha? Entonces empezamos nosotros ya a retirar las cajas, como ustedes ven, cada colmena tiene su código de barras, pero eso lo usamos solamente cuando están en desarrollo. Cuando hacemos cosecha, hacemos ¿cómo es?
una producción global por apiario, más no por colmena, porque es un poco difícil estar cosechando y de estos tantos marquitos salió. No, entonces el apiario nosotros cosechamos, llevamos, pesamos y ahí sí ponemos una producción por apiario. La miel a un 80% operculado. Colocados los apiarios, como he dicho hace un momento, en sitios accesibles, donde podamos pasar directo a la camioneta. Aquí tenemos un Y, video también. y antes del ¿Perdón? video, mi última pregunta, por un ratito prometo, porque digamos, así completo con todas las preguntas que hay hoy. Si tú tienes que agregar una nueva alza, ¿le ingresas arriba o intercalas la nueva alza? ¿Cómo trabaja Laureano en el momento de producción de miel, cuando tiene que incorporar una nueva alza melaria o media alza? Bueno, nosotros, de acuerdo a la distancia, muchas veces hacemos una sola cosecha o dos cosechas por temporada. Si una media alza ya está llena, levantamos esa y colocamos la siguiente entre la cámara de cría y la alza que está llena, y así sucesivamente. O sea, vamos a darle el trabajo, la oficina de las abejas, solamente en la segunda planta, no vamos a subir a la quinta. Entonces, agregamos, de esa forma también mantenemos la temperatura adecuada de la colmena. Perfecto, entonces lo que ustedes utilizan es el que se llama agregado de alza intercalado, porque lo que haces es que el trabajo de la obrera que viene desde el campo o las que están moviendo la miel sea mucho más rápido y más cercano, y no que tienen que ir hasta arriba de todo. Y acá hay una persona que nos pregunta, ¿sí? Que quiere, aparte de saber cuál es la ventaja de trabajar entre 8, 9 y 10 marcos, pero en las salsas melarias. No hablamos de cámara de cría. 8 marcos, como le había dicho, es por la profundidad del alveolo. 8 marcos. 9 marcos también se puede, pero yo en general trabajo solamente con 8 marcos. 8 marcos se estiran más, por ende utilizamos menos material que tenemos que comprar, que son los cuadros y la lámina, y ese cuadro pesa más si es sacado tanto de una alza estándar o de una media alza. Si trabajamos con 8 marcos, van a ver que el que quiere hacer la prueba pesa más ese cuadro con miel totalmente operculada que un marco que es más fino, porque esa cámara ha tenido 10 cuadros, ¿cierto? Sí, es mucho más fácil para el desoperculado luego también, porque como está sobresalida a un lado, para la cuchilla es mucho más fácil. Perfecto. Sigamos, ya estamos respondiendo un montón de preguntas, así que continuemos. Entonces vamos viendo ahí la forma que están montadas las medias alzas y cómo seguimos agregando. La segunda, la tercera, ven todo ya operculado. Esa se va a subir un poquito la cría, le dejamos ahí, no hay problema, pero en su mayoría están llenas de miel. Ese es un apiario de 80 colmenas. Bueno, una vez que hemos recolectado la miel,
la distancia, estamos hablando de unos 500, 800 kilómetros de acá. Siempre la miel se extrae en la sala de extracción. Nosotros no hacemos extracción de campo. Cogemos las medias asas, quitamos las abejas, embalamos y llevamos hacia la sala de extracción. Pasa de superculado. Y posterior certificado también. Bueno, la geografía aquí del país, tenemos de todo un poco, altos y bajos, ¿no? Como le dije, desde el nivel del mar, 10 metros sobre el nivel del mar, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, sitios planos, agrestes, pero tenemos que buscar la mejor forma de tener accesibilidad. Bueno, lo principal, accesibilidad, ustedes ven las colmenas aquí, la casa del cuidador está más arriba porque sí hay problemas de dueños del ajeno también, aquí hay que cuidar las abejitas, hay que cuidar nuestro trabajo y buscamos sitios que sean accesibles y que estén bien cuidados. Estamos hablando de un cálido húmedo, climas cálidos secos, climas fríos también, donde las abejas se van adaptando. Poniendo colmenas. Con respecto, Laureano, al tema que estamos hablando sobre la geografía, sobre los distintos pisos térmicos, clima y floración, tú a la hora de extraer, ¿haces diferenciación por zona, más allá de que quién sabe todavía no tengan un fuerte auge o empuje para denominación de origen, pero separas las mieles, tienes mieles de diversa coloración? ¿Cómo manejas eso? ¿O juntas todo lo que vas produciendo y haces una extracción sola? Bueno, sí, se le hace la extracción por sectores, se separa de acuerdo a cuál sector, porque la coloración de la miel, el aroma, la forma de cristalización es distinta, pero separamos y depende del cliente, nosotros homogenizamos la miel. Las empresas nos dicen necesitamos tales características, entonces cogemos tantos kilos de la miel de tal sector, tantos kilos de toca, y le damos una característica deseada para el cliente. Pero si alguien me dice, no, vea, quiero miel de floración de aguacate, miel de ceibo, también tenemos nuestra partecita donde les vamos a dar la digamos, la característica que el cliente necesita. Perfecto. Y si estamos hablando y voy a visitarte un día y me tienes que hacer un regalo de un tarro de miel para que me pueda traer acá a Argentina, ¿cuál es la miel que Laureano dice, esta es característica y es la más linda que por todas las zonas que yo voy recorriendo te tienes que llevar porque tiene unas características especiales que se diferencian de las otras? ¿Cuál es la que te gusta a ti? Bueno, hay una planta que se llama acá sabaleto, que es la que más me gusta, el color, el aroma, es la que más me gusta acá. Y en esa Pero zona depende la de cada cantidad de quien, yo y le la regalo tres producción tipos de mieles. y la cantidad de producción de miel que justo se produce
en ese tipo de floración? ¿Es alta, media, es corta? ¿Cómo es la floración de la que nos nombraste? Depende muchísimo del clima, cómo haya sido, mucha lluvia, poca lluvia, es buena, buenísima, mala o malísima. Todos los años no son iguales. Y también depende del manejo. Por ejemplo, el sabaleto da abundante miel, pero el polen es totalmente insuficiente. Entonces, tenemos que entrar nosotros ya con colmenas que hemos movilizado de sectores que hay abundante polen para que el tiempo que permanecen en la planta de sabaleto tengan toda la proteína necesaria. Caso contrario, le van a llenar de miel, pero la población de abejas baja y por ende baja la producción también. Ahí depende muchísimo del clima y manejo. Perfecto. Y me has nombrado muchas veces el tema y muy característico de la parte tropical, que es humedad, lluvia y todo eso. Si sacamos a la varroa, ¿con qué otra enfermedad nos podemos estar encontrando o pueda ser característica en las zonas que ustedes se están manejando? Bueno, la varroa es lo principal. Claro, nos podemos encontrar con un poco de cría yesificada, todo eso, pero ustedes saben que el principal problema es la varroa. Una vez que nosotros controlamos la varroa, prácticamente estamos casi libres de otros parásitos también, de otras enfermedades, digamos. Entonces, lo principal, varroa. No Perfecto, no SEMA, hay dos semosis, SEMA en baja cantidad. bárbaro. Y bueno, hasta ahora estuvimos hablando producción de miel. ¿También te dedicas a la producción de polen? Sí, también producimos polen, también producimos polen. En este tiempito no me he dedicado mucho, pero estamos produciendo polen. Y si hablamos no solo a particular de laureano, sino a la media de un apicultor ya profesional en el Ecuador, ¿cuánto produce por colmena de polen anualmente? Bueno, yo creo que semanalmente hay zonas o sitios que le producen polen todo el año le produce polen y se está hablando de casi que 1 kilo semanal por colmena, de acuerdo de la zona. Como le digo, hay zonas que no tienen polen, hay zonas que tienen abundante polen. Ahí el manejo es trabajar con reinas jóvenes y estimular, alimentar la colmena y usted produce polen. Si usted, por más buena que sea la zona de polen, si usted no hace un buen manejo, usted no alimenta las colmenas, tampoco va a obtener polen. Pues el momento que nosotros estimulamos a la colmena, estimulamos a la reina de postura, las abejas se ven en la necesidad de traer más polen para esa cría. Entonces ya depende muchísimo del manejo del agricultor, que puede ser hasta 1 kilo semanal por colmena. Y hablamos de producción de polen y qué tipo de trampa de polen están acostumbrados a utilizar en Ecuador. Más la de base. La trampa de polen de base, la mayoría que los apicultores, al 90%, usan ese tipo de trampa. Perfecto, entonces ya hablamos sobre miel, hablamos sobre polen. ¿Qué nos puedes contar sobre propóleo y jalea real? ¿Están acostumbrados? ¿Hay producción? ¿Se justifica? ¿No lo están teniendo en cuenta todavía? Sí, la jalea real sí se está produciendo acá. Bueno, tengo socios, amigos que se dedican netamente a la jalea y viven de la jalea. Yo cosecho, pero no mucho. Preferible comercializar, sí, preferible dejo esa partecita a mis socios encargados de la producción de jalea y propóleo también mediante trampas. Hay sectores que dan mucho más, y también depende mucho de la abeja. Hay abejas que eh, producen mayor cantidad de jalea, mayor cantidad de polen y mayor cantidad de propóleo. Entonces, en el momento de dedicarse a eso, también habría que buscar una línea que sea
mucho más productora de polen, jalea o propóleo. Al momento nosotros hacemos, pero poco, no mucho. Pero en el país sí se está haciendo. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos por la siguiente. Bueno, vamos ahí, seguimos viendo la estación geográfica, bastante vegetación, sitios accesibles. Bueno, vamos ahorita a pasar un poco de reinas. Como le he dicho, nosotros criamos nuestras propias reinas, en su mayoría para uso de la empresa. Por ejemplo, esta reina le dimos uso más de 2 años. Lastimosamente hoy ya no es la misma, pero la mantenemos. Pero ella fue la que nos dio cualquier cantidad de reinas y esas reinas cualquier cantidad de miel. Entonces, ahí, como hablamos hace un momento, selección y cría de padres, los zánganos. Para mí, lo más difícil, lo más complicado y lo más importante son los zánganos. Criar zánganos para poder fecundar nuestras reinas. Entonces tenemos, como ustedes ven ahí, para evitar la consanguinidad, tenemos dos líneas también de zánganos, una carniola, otra italiana, o que se van uno más oscurito, otro más clarito, entonces para tener variedad. Ahí están la introducción del marco sanganeros, como ustedes ven, los plásticos, en una colmena súper fuerte, una colmena que se destacó el año anterior, en la temporada anterior, con su producción de miel, mansedumbre, etcétera, etcétera. Tiene los requisitos deseados. Miren, entonces vamos viendo los zánganos, inclusive en las abejas, vemos unas que están más oscuras, otras más amarillitas, entonces un poco de variabilidad, digamos. Indicativo para iniciar el traslarve. Bueno, como dije, primero es los zánganos. Dedicarse a saturar, a producir una buena cantidad de zánganos. Una vez que nosotros hacemos un análisis, vamos a ver, abrimos un alveolo de zánganos, vemos que ya está con los ojitos así un poco moraditos, es el momento preciso para empezar a hacer los traslarves produciendo estas reinas. ¿Por qué? Porque madurarán sexualmente al mismo tiempo. Entonces, mucho cuidado en eso, porque qué tal si producimos reinas y no tenemos zánganos, no vamos a, por más buena genética, por más buen trabajo que haya hecho usted, pero si el trabajo del zángano no ha sido suficiente, entonces fallamos por ese lado. Nos vamos viendo ahí cómo darnos cuenta que un zángano ya está sexualmente maduro, en la coloración del pene, la parte del esperma, e inclusive un zángano joven, usted le coge y no vibra. Eso quiere decir que todavía no es sexualmente maduro, pero si usted le coge un zángano y empieza a vibrar, a moverse, entonces sabemos que ya esos zánganos están sexualmente maduros. Tenemos mucho en cuenta, tomamos mucho en cuenta el tema de zánganos en el momento de preparar nuestras reinas para la próxima temporada. No todas las reinas van a salir bien fecundadas, no todas son buenas. Tenemos un margen de un 30% que tenemos que hacer selección antes de sacar al campo. La selección de madres de acuerdo, como le dije, a las características también. Tanto zánganos como reinas, buscar colmenas que se hayan destacado de acuerdo a sus necesidades. El calendario, muy importante, el calendario para producción de reinas, el primer día, segundo día, conocer cuándo hacer las reinas, cuándo enjaular, cuándo introducir las reinas, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en otro... ¿Sí? Quería preguntarte, ¿hacen inseminación artificial para mantener una raza o un híbrido especial ustedes? ¿O todo es fecundación natural? No, nosotros no hacemos inseminación artificial, pero las reinas que yo uso como madre son inseminadas artificialmente. Perfecto. La preparación para las colmenas, para el traslarve. Igual,
la colmena donadora, la reina seleccionada, tenemos que alimentarles tanto con proteína como con jarabe, para que desde ahí, desde que el momento que pone el huevo, eclosiona y se convierte en larva, ya tenga un alimento suficiente cantidad de jalea, como lo expliqué hace un momento, de tal forma que ni siquiera necesitamos cebar los alveolos. Estas larvas nadan en jalea real. Entonces, desde ahí empezamos a hacer reinas, a producir reinas de calidad. Igual la colmena que va a ser usada como iniciadora, como incubadora también, debe tener sus características. Y el control de varroa. En todo momento es así, hay que hacer un control de varroa, porque muchas veces hace 20 traslarves, le aceptan las 20, pero apenas les nacen 15. Si usted abre los alveolos y ven que están negros o pegados a un lado, es por varroa, definitivamente por varroa. Si usted no trata de varroa, va a tener esos problemas. Aquí vamos a ver la introducción de marcos en la colmena donadora. Entonces nosotros 5 días antes de hacer traslarve colocamos marcos que están un poquito oscuros, ¿no? Un poquito oscuros al centro, estimulamos, de tal forma que el momento que nosotros vamos a hacer el traslarve tenemos todo el marco casi con crías del mismo tamaño. No se nos hace muy difícil buscar la larva ideal. Como ustedes ven ahí en el video, pues se aprecia, tiene abundante jalea. En el traslarve, por lo general usamos las plumitas chinas, los rulos, cúpulas. En las cúpulas prefiero yo usar con cera natural y de preferencia cera de opérculo, cera virgen, porque hay que tomar en cuenta que ese alveolo real que es lo que va a ser lo que va a dar origen a una nueva vida, origen a una nueva reina. Para mí, mientras más natural sea, mucho mejor. Ahí no le utilizo mucho el plástico. El tema del traslarve, Laureano, lo hacen en seco, lo hacen con agua destilada y un poco de jalea, eh, hacen doble traslarve. ¿Cómo hacen el sistema de crianza de reina? Un solo traslarve y en seco. Perfecto. Ahí está el marco preparado con aproximadamente de 20 alveolos. Es lo que hacemos lo máximo en cada colmena, 20 reinas para que sean bien nutridas y bien aprovechadas. Bueno, ahí estamos haciendo los alveolos con cera de opérculo, cera virgen. Ese es un taco de madera hecho por ustedes, ¿cierto? Sí, es facilísimo de hacer. Taquito de madera. Muchas veces nos encontramos un alveolo natural que haya hecho la reina, cogemos las medidas y nos semejamos a eso. Empezamos de acuerdo a la temperatura de la cera, a formar los alveolos. Para que evitar que se peguen, colocamos agua antes de sumergir en la cera y agua luego de sumergirla también. Para que Laureano se encuentre contento, ¿qué nivel de aceptación eh, estás acostumbrado o te gustaría tener cuando tu equipo hace el tema de traslarve? Bueno, el nivel de aceptación de un 90%, 90%, yo estoy tranquilo. De todas formas, también tenemos que ver el tamaño de los alveolos. Una selección menos de 2.5, nosotros de 2.5 centímetros de tamaño, menos de eso eliminamos. Entonces, más de eso, 2.5, se considera que son reinas buenas.
Perfecto. Entonces, Esta parte me encanta mucho y me interesa. Lo que es el tema donde uno produce las reinas, y lo estás explicando bien. ¿Te puedes tomar el tiempo de contarnos bien de lo que es una colmena incubadora y cómo lo fuiste ahí explicando? sí, claro que sí, vamos aquí. Entonces, 3 días antes nosotros seleccionamos la colmena, 3 días antes es alimentada. Hay que curarle también, curarle para la varroa. 2 horas antes del traslarve nosotros ya podemos retirar la reina en caso que sea una huérfana. Por lo general lo hacemos así. Y retiramos la reina, colocamos en un núcleo y nuevamente una vez terminado el proceso le volvemos a regresar esa reina aquí mismo para que siga con el proceso. La cantidad de abejas debe ser eh, lo que más se pueda, abejas nodrizas para que puedan alimentar bien nuestras reinas. Entonces ahí tenemos la aceptación. Ahí es donde hacemos una selección, como dijimos, de alveolos, de acuerdo al tamaño. Son las larvas que nosotros usamos. De aquí un poquito de traslado. Bueno, ahí también personas que nos solicitan que les enseñemos. Ahí esta parte le estoy enseñando cebando con un poco de jalea real y agua. Cómo coger las larvas. Entonces, esas son prácticas de las opciones que tienen que nosotros estamos enseñando. Perfecto. Tu empresa aparte capacita a apicultores de la zona, ¿cierto? Claro, apicultores de la zona nacional, hemos dado capacitaciones en Colombia también y Perú también he tenido la oportunidad de dar unas charlas. Perfecto. Acá nos preguntan qué híbrido, porque mostraste vos ahí 6 tipos de reinas, ¿cuáles son los híbridos que mejor te responden o qué características predominan en el tipo de abeja que tenés? Yo siempre igual digo que no hay nada mejor que por lo menos un 50% de la genética sea de la zona, característica de la zona, pero cuando tú ingresas el nuevo material genético nuevo, ¿de qué línea te gusta manejar más? Bueno, en este caso depende mucho de, de la producción. De acuerdo a la producción que haya tenido, o sea, le hacemos un seguimiento, un ensayo, y de acuerdo a eso, nosotros empezamos a producir reinas, más destinado a la producción de miel, porque hay, como le dije, hay líneas que más se inclinan a la producción de polen, pero nosotros buscamos la que sea para producción de miel previamente ya seleccionada. Como le dije, yo uso reinas inseminadas artificialmente como madres, las cuales tienen su historia, tanto de sus padres como de sus madres. O sea, prácticamente yo no me encargo mucho de hacer tantos seguimientos, sino que ya busco las mejores y aprobadas. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante que seguro que muchos no se atreven a hacerla y la verdad felicito a la persona y nos dice, ¿cuáles son los errores más comunes que no se debe cometer en la crianza de reinas? Los errores más comunes. Primeramente, al principio, hacer por hacer reinas de cualesquier colmena, ¿sí? Porque muchas veces podemos sacar una colmena que ha sido enjambradora y tiene sus genes enjambradoras, ¿ya? Eso es uno de los primeros errores que me comenté, hacer por hacer reinas, sino que hacer reinas con fines de una buena producción. Entonces, ¿de dónde viene que es? Abejas africanizadas, hay colmenas que no enjambran, son productivas, entonces esas tenemos que buscar. Ese es uno de los primeros errores. El otro es hacer tantas reinas
que no se sepa qué hacer, dónde colocar las reinas y ver cómo se mueven, qué es lo que se hace. Al principio cuando se Sí, practica así, empiezan a hacer y luego, ¿qué hago con tanta reina? sí, o poner por listón o por colmena cierta cantidad de reinas que no van a ser bien atendidas, ¿cierto? Exacto, sí. Como le digo, no más de 20 por colmena. Ahí estamos controlando el tamaño, de un tamaño óptimo. Hay que revisar también celdas que no estén fuera del traslarve, porque a veces nos ganan a nacer y nos han matado todo nuestro trabajo. Ese es otro de los errores, ¿no? No revisar bien alvéolos que se hacen fuera del traslarve. Igual yo también agregaría una, y si me das el permiso, Laureano, que es, Por supuesto. eh, que es el no intentarlo, el tenerle miedo a criar reinas, al que cuando uno habla, determinadas personas, gracias a Dios, ahora con la globalización de las comunicaciones y todo, siempre se tenía como que el criador de reina era como si fuese casi el último paso para recibirte de apicultor. Y todos se quedaban en el medio y le tenían miedo de llegar a eso. Y yo creo que el error que nos preguntaban más común es el no intentarlo. Que se puede fracasar. Que contaste las características o las cosas que uno puede hacer, es verdad. Pero sobre todo si no lo intentan, porque de errores creo que todos aprendimos y seguimos aprendiendo diariamente. Exacto, exacto. No hay peor cosa que la que no se le hace. Perfecto, continuemos entonces. Te felicito, muy linda conferencia las que nos estás dando en el día de hoy, ¿eh? Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, al igual que mi papá, a mí me incentivó, o sea, el probar la miel. Es algo lindísimo probar la miel y tener la curiosidad de dónde viene la miel. Claro, el que no se arriesga, no se deja picar de las abejas, no podrá degustar de la dulzura de este manjar. ¿Ya? Entonces también yo les incentivo a mis hijos, incentivo a mis sobrinos, a todos los que están a mi alrededor, porque para mí nadie es una competencia. Yo al menos no veo a nadie como competencia aquí en el país. Mientras más apicultores capaces, capacitados haya, mejor para todos, mejor para el medio ambiente, mejor para el país, mejor para todos. Es más, aquí mis vecinos en tiempo de pandemia, lo que es el sector donde yo vivo era un sector netamente vivían de la artesanía en madera. Hoy con la pandemia se les complicó, ahora ya son apicultores, han venido a mí, han trabajado con mis hermanos, han formado sus propios negocios, con mucho gusto. Les enseñamos, les indicamos y hagan, y a su vez también nosotros, no es que seamos egoístas, pero todos nos damos la mano. Entonces ahí yo enseño a mis hijos, aparte de otras personas también, a continuar con esto del cuidado de las abejas. Ellos me ayudan a preparar las babies donde van a recibir las nuevas reinas. Enrulamos una vez ya seleccionada. Aquí tenemos ya una reinita naciendo, preparando ya las que están nacidas. Nosotros en su mayoría no usamos alvéolos, nosotros usamos reinas ya nacidas para ingresar en las colmenas. Ahí en un lado tenemos alvéolos y en el otro tenemos ya reinas nacidas. O sea, distintas formas de insertar las, las nuevas reinas. Al 10.º día ingresamos alvéolos y al 12.º día después del traslarve podemos ya ingresar las reinas ya nacidas en los babies que nosotros nos usamos. Otro método también de introducir reinas por la piquera.
¿Cómo, de paso que lo estamos viendo el video, cómo lo ves este sistema de la introducción? ¿Durante cuánto tiempo dejas huérfana esa colmena para que la acepten de esa forma así tan natural y tan normal que has mostrado recién en ese video? Sí, bueno, nosotros 2 o 3 días antes, de acuerdo a la cantidad, nosotros preparamos ya los nuevos babies o colmenas para producir las reinas. Esas empiezan a generar alveolos. Cuando se introduce una reina, digamos ya virgen, sin ningún problema se le ingresa por la piquera, pero eso sí, humo antes que ingrese la reina. En el momento que nosotros ponemos humo, las centinelas se abren, se van por los lados, se confunden, y en ese momento empiezan también las abejas a zumbar y a sacar su feromona de ahí, el humo, etcétera, etcétera. La reina enseguida siente y empieza a caminar hacia la piquera. Una vez que ha ingresado la reina, nuevamente agregamos humo y la aceptan sin ningún problema. A veces he tenido hasta un 100% en aceptación. Y esa misma reina se encarga en eliminar los alveolos que están formando por ahí. ¿Y esa reina es fecundada o virgen? No, virgen. Solamente virgen podemos hacer, porque la reina fecundada no tiene capacidad de dañar los alveolos. Interesante, digamos, manejo, ¿sí? Digamos, yo particularmente considero que una reina virgen puede después no estar muy bien fecundada por múltiples factores, ¿sí? Porque, digamos, pasaron los días, la ingresamos en la colmena y después justo por mal tiempo o algo no ha podido hacer sus vuelos primero de orientación y después su vuelo nupcial de fecundación, pero interesante y lo lindo que tiene esto de Apicultura Sin Frontera es poder ver técnicas y manejos y apiculturas de distintas formas y de distintos lugares y que vos me lo estás mostrando en un video y me estás diciendo, mira Rodrigo, yo te estoy mostrando cómo está entrando una reina virgen y lo lindo de esto es el poder compartir siempre distintas experiencias para el día de mañana probar e intentar todas las cosas, ¿sí? Así que interesante, pensé de que era una reina fecundada, pero eh, interesante el manejo que realizas tú sobre el tema de introducción de reinas vírgenes. Sí, igual ahí les doy todos los tips. Nosotros apenas nace la reina, puede esperar máximo unas 4 o 5 horas cuando nosotros le ingresamos. No podemos tenerle mucho tiempo nacida en la jaula también. Y eso sí, muy importante, el humo antes de ingresar la reina y el humo luego de ingresar la reina. Perfecto. ¿El humo tiene alguna particularidad? ¿Lo utilizas con alguna aromática, algo? ¿O es humo normal que podemos eh, utilizarlo en cualquier país? Eh, ¿O tiene alguna hierba en particular en la cual permite que esta aceptación sea mejor? No, ninguna particularidad. Humo normal que cada quien, cada apicultor puede usar. Bárbaro. Acá nos están preguntando eh, los tres métodos que más recomendás al momento o eficaces para realizar, digamos, el tema, supongo, de fecundación, inserción de reina y crianza de reina. Bueno, el método de crianza de reinas que siempre uso el traslarre. Para fecundar las reinas babies de 3 marquitos, un alimentador. Eh, la otra pregunta era, disculpe. Y el tema de introducción de reinas vírgenes y eh, ya nos contaste cuál era el sistema, ¿sí?
Sí, bueno, reinas vírgenes, vamos por el sistema. Si se ha quitado la reina ese día, por ejemplo, el que ven usted que está en Rulo, se quita ese día las reinas para hacer un banco de reina, una reina fecundada ya, podemos agregarle ese mismo momento la reina nueva, pero en su jaulita, en su rulo. Y en la parte donde tiene la portacúpulas, retiramos el alveolo donde ha nacido y agregamos candy para que ellas le liberen. Eso cuando se retira la reina y enseguida se le pone. Y el método de introducción por la piquera una vez que ha estado unos 2 días huérfana. Perfecto. Y en reinas ya fecundadas y obligatoriamente con la jaula. Entonces ahí ven los baby, los fecundadores, que son apenas de 3 marquitos nada más. Y eso sí, la alimentación constante de los babies para obtener buenos resultados. Ya el día 20, después de haber hecho el traslarme, ya empezamos a ver postura, una postura uniforme. Y ahí también hacemos la selección de las reinas de acuerdo a su fecundación. Hablamos de una cosecha de reinas, sea para uso inmediato o también hacemos los bancos de reinas. ¿A todas las reinas marcan ustedes según el año o solamente algunas que se dedican ustedes para vender? No, de acuerdo al año, es otra de las observaciones y los métodos que tenemos para poder saber la edad de la reina. Perfecto. Entonces, bueno, hay un poquito de cómo distinguir una reina buena de una reina mal fecundada o mala. Es de acuerdo al abdomen. De acuerdo al abdomen, que tiene buenos pliegues, gorditas, sabemos que va a ser una reina buena, una buena postura, pero una reina que tiene, digamos, el abdomen liso, puntito, no es una reina de buena calidad. Eso ya por experiencia en postura y también esa información le agradezco al señor Mario Flores de Chile, que también me ha compartido mucha información, mucho conocimiento y muchos apicultores a nivel mundial que tengo que agradecerles. Entonces ahí estamos hablando de acuerdo al año, su coloración. ¿Ese es el tipo de jaulas que utilizan ustedes? Sí, de preferencia o hay la marecita larga también, pero esta para mí es mucho más fácil para transportarla, hacer banco de reinas, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cada apicultor. Bueno, ahí les dejo un videito. Vamos con el video. Sí, vamos a ponerlo a pleno, que este es el video de tu empresa, a cual agradecemos a todos. Le decimos que ya estamos casi en la recta final. Si quieren ir poniendo preguntas para Laudiano, vemos el video.
Muchísimas gracias, Perfecto. Rodrigo. Muchísimas gracias a todos por darme esta oportunidad. A vos, Laureano, bueno, y ahora le decimos a todos, mientras que Laureano, que lo que va a hacer ahora es salir de la pantalla y así va a poder interactuar mejor con nosotros, arrancamos la ronda de preguntas, ¿sí? Que todos quieran hacer, así que ya vemos que hay muchas personas que vienen agradeciendo, que vienen diciéndoles que les gustó la conferencia en el día de hoy. Recuerden que esto es recién el comienzo de un ciclo de episodios que lo llamamos Apicultura en Latinoamérica. Vamos a querer mostrar cómo distintas técnicas son en común en todos los países, otras se van diferenciando por microclimas, tipo de abejas, floraciones, o también por los mismos apicultores que se van adaptando a distintos manejos. Entonces empiezan unas jornadas de muchas conferencias, ya están establecidas por lo menos de 11 o 12 países que estuvimos ya dialogando. Y bueno, hoy arrancamos con Laureano, que bueno, yo a él le he publicado muchas fotos que me ha mandado para la revista de sus apiarios, de familiares que estaban con él en los apiarios, nos contó que es tercera generación. Y bueno, Laureano, así ya siguen escribiendo. eh, el nombre de la empresa, ¿por qué ese nombre que le han puesto ustedes a la empresa? Bueno, Apícola Imbabura tiene ya como 15 años de vigencia como ese nombre. Es por el sitio donde estamos ubicados. El sitio donde estamos ubicados, por ejemplo, es una provincia del país. Entonces, a Pico de Imbabura ya le hemos dado una fortaleza más. Hoy tiene una personalidad jurídica, pero ya con un nombre de Mieles del Ecuador. Mieles del Ecuador, ¿por qué? Porque nosotros nos movemos, hacemos transhumancia y tenemos apicultores aliados de distintas partes del país. Por eso se llama en este momento Mieles del Ecuador. Perfecto. Ahí nos están diciendo si vieron mal o no. En el último video observaron que la reina tenía un ala cortada. ¿Ustedes hacen ese sistema en algún momento para mantener las reinas madres o vieron mal y lo vieron diferente en el video? Ya te lo pregunto por si es una técnica más allá de si está o no en el video. Bueno, si eso es una técnica del criador, esa es una señal de que esa reina ha sido inseminada artificialmente. Perfecto, espectacular. Eh, nos preguntan acá qué tips haces tú con respecto de la transhumancia, ¿sí? Vimos que en muchos lugares utilizan traslado de noche, muchos traslados con redes o sin redes. Con tu empresa, ¿cómo es el tema de la transhumancia? ¿Cuándo se realiza? Si se realiza a piquera abierta, si se realiza con malla de aireación superior, inferior. ¿Cómo trasladas tus colmenas de cuando haces la transhumancia? Bueno, por lo general, cuando son viajes cortos y estamos empezando una temporada con colmenas cámara de cría, entonces nosotros llevamos con malla inferior hacia nuevos sitios. Pero cuando ya esa población ha aumentado, colocamos malla inferior y superior. ¿Sí? Ojo, tomando en cuenta siempre que no tenga miel, porque la miel es la que calienta y mata a las abejas. Si por A o B, últimamente, la semana anterior, estuve en campo y tuve que pasar colmenas a piquera abierta, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque en unos días yo tenía programado mover colmenas, pero me cargaba un poco más de miel.
y la miel empieza a calentarles. Vi yo que empezaron a calentarse, tuve que abrir todas las colmenas, exactamente 100 colmenas en el camión, que ya estaban listas para transportar, esperar que llegue la noche, no tuve malla, pero las abejas se volvieron a reubicar de adentro del camión y fue mi primera vez, digamos, que yo transporté a piquera abierta. Llegamos 4 de la mañana al nuevo sitio y empezamos a descargar y ubicar las abejas, se organizaron sin ningún problema. Bueno, tenemos Depende de las saludos circunstancias y la distancia. Tenemos saludo de todos los países, le agradecemos a cada uno que se está tomando en el día de hoy de ver esta conferencia. Seguramente después los vas a ir viendo después. A todos les decimos que va a quedar el video grabado, así que quien lo quiera compartir después o vino un poquito más tarde, quédense tranquilos que se va a poder ver todo. Y en su momento estuvimos hablando sobre que tú estampas tu cera. ¿Qué tipo de cera utilizas en la cámara de cría? ¿Utilizas 4.9? ¿Utilizas alguna medida en especial para el tipo de abeja que tú estás manejando? Bueno, sí, yo cambié, estaba utilizando la mayoría del tiempo 4.9, pero hoy le cambié a 5.2, un poquito más grande porque sí veo que el desarrollo de las abejas son un poquito más grandes, más rosadas, tomando yo mucho en cuenta eso. Y no mucho tiempo atrás cambié a 5.2. Perfecto. Y después con respecto a una colmena ideal, más allá que, digamos, la respuesta va a tener que, viene seguro con que me vas a decir, depende la floración. ¿Qué te gusta trabajar? Nada más que con cámara simple, cámara doble. Eh, ¿Cómo te sientes más cómodo al momento de dedicarte a la producción de miel? En un 90% cámara simple y medias alzas. Y acá tengo una pregunta por Twitter y me dicen si alguna vez has probado de trabajar con colmenas con doble reina. Sí, sí, justamente he trabajado con colmenas de doble reina también. Este año no lo he trabajado y sí da buenos resultados. Eh, Ese método me enseñó y aprendí de don Anselmo Marx de De Argentina. Argentina, sí, 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 sí. Sí, sí, don Anselmo, hemos compartido con él también y es el método que yo he utilizado con doble reina. Perfecto. Bueno, Laureano, estamos ya, le decimos a todos, 2 horas casi y media. Siguen, digamos, las felicitaciones. Muchos nos preguntan qué tipo de pintura utilizas para marcar las reinas. Son pinturas vegetales, las cuales no afectan a la, propiamente a la reina y a las abejas. Y después, bueno, veo que hay algunas preguntas insistentes y nos preguntan si en algún momento has utilizado y si lo has utilizado, ¿qué resultado tuviste de hacer alimentación abierta? Bueno, con el tema de los marcadores, yo utilizo la marca Posca. Ese es un marcador que no tiene ningún problema y creo que es utilizado a nivel general. En tema de alimentación colectiva o abierta, sí he tenido más o menos un poquito de problemas al principio, por eso les dije el pillaje, muerte de abejas, pero cuando alimentamos colmenas que están con excesiva hambre, ¿sí? Eh, Perfecto. una vez que empezamos a alimentar de a poco internamente, luego sí podemos hacer una alimentación colectiva. Bárbaro. Siguen un montón de preguntas, la verdad te felicito. Nos preguntan si hablamos sobre el ácido oxálico, que tú lo utilizas
con cartón, ¿sí? Digamos, mediante tiras. Y ahora nos preguntan si en algún momento lo utilizaste sublimado, ¿sí? A base de gas. ¿Has tenido esa No, oportunidad de utilizarlo? no tengo la oportunidad de usarla todavía, pero estoy en eso. Ujú. Bueno, seguimos con muchas preguntas, mucha gente que también es de tu zona. Nos preguntan si en algún momento has intentado o has trabajado con el famoso, conocido actualmente, ¿sí? Como método Palmer, colmenas que son de 5 o de 6 cuadros en forma de torre vertical. Sí, claro, el método de mi amigo César Palacios, que ayer estábamos conversando con él, ese método lo he usado, uso también para finalizar las reinas, muchas veces recolecto ahí, es un método bueno. Lo que es difícil es transportarles, llevarles de un lado a otro, pero eso utilizo yo en la finca donde tengo más estabilidad. Es un buen método también, pero que hay que hacerle siempre con reinas jóvenes. La base de todo, las reinas jóvenes, puede ser africanizado, lo que quieran, pero reinas jóvenes y seleccionadas. Perfecto. Y aprovechamos tu generosidad, digamos, a todos le decimos, mañana Laureano tiene una competencia, algo que es, digamos, fuera de lo que tiene que ver con la apicultura, así que le estamos agradeciendo, ¿sí? Que se está tomando el trabajo de darnos esta charla hoy. Las personas que se quieren contactar contigo, ¿sí? Ya sea porque nos contaste que das cursos, ya sea que te quieran invitar de algún país a dar alguna charla, ¿cómo se pueden contactar con Laureano el día de mañana después de que ven esta magistral charla que nos diste en el día de hoy? Bueno, con mucho gusto. Estamos en Facebook como Apícola Imbabura Ecuador. Mi número de contacto es el 09 94 Espera que 10. lo voy a copiar. Tenemos el código del país, ¿cuál es? Más, Ahí sí que más, ¿cuál es? Bueno, sáquenme de duda, yo nunca me he llamado por acá. exactamente, a mí me pasa lo mismo. Hay veces que como yo no me llamo a mí mismo, a mí muchas veces me pasa eso, que me tengo que fijar. Así que fíjate,